Como les digo, por lo general los ejercicios solo nos dan el texto. Nosotros debemos de armar el dibujo y sacar el diagrama de que la fuerza T, o sea, la tensión, con el ángulo de 30 grados sobre la horizontal, se requiere para arrastrar un bloque de 40 libras hacia la derecha, a velocidad constante. Si el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0,2, entonces tenemos que encontrar la tensión. Ahí nos va a ayudar mucho a hacer otra lectura. Entonces la incógnita sería encontrar la tensión. Está en un ángulo de 30 grados. Nos está diciendo que ese bloque está sobre la horizontal. Entonces está en el piso. Se requiere para arrastrar ese bloque de 40 libras. Eso es lo que pesa ese bloque. 40 libras. Se lo va a mover hacia la derecha, dice, para que tenga como una velocidad constante. Y ya nos está dando el valor del coeficiente, que es de 0,2. Entonces con ese dibujo obtenemos la primera representación. Entonces aquí esas líneas segmentadas simulan, es decir, son el piso, el bloque está ahí estacionado. Bien, entonces con la lectura que tenemos procedemos a hacer el dibujo. Ese es el ladrillo. Este bloque pesa 40 libras y se está empezando a mover este bloque. Por eso nos da esta U, que es la fuerza de rozamiento cinético, que es el contacto entre la superficie del ladrillo con el piso. Entonces aquí había que ver. La tensión es como si estuviera este alambre clavado a este ladrillo y lo están jalando. Entonces el ángulo que forma este cordel, este vector, con la perspectiva del bloque, es lo que forma el ángulo de 30 grados. Entonces aquí es importante porque puede haber algunos ejercicios que ustedes encuentren, sea aquí o en algún instituto que estudien o en universidad. Bien, entonces el segundo paso sería, ya está hecho el dibujo, pasemos al diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí las flechas que faltaron es el peso, que es del centro de este ladrillo hacia abajo, que aquí está representado, 40 libras. La fuerza de rozamiento, que siempre va a ser opuesta al movimiento. Como este se está moviendo a la derecha, entonces la fuerza de rozamiento, en este caso cinético, va a estar a la izquierda. Y aquí está representado con una flecha de color violeta. La tensión está pasada tal como está, y el ángulo también tal como está pasado aquí. 30 grados, y se añade eso la normal. La normal siempre va a ser opuesta a la dirección del peso. Como aquí no se está desplazando en ningún plano inclinado ni nada por el estilo, entonces la tensión, recuerde que esto es una flecha de color rojo, entonces se proyecta al eje X, TX, y al eje Y, que estaría por aquí, TY. Eso nomás, es decir, este vector T se descompone en sus componentes en X y en Y. Como este está en una superficie en base horizontal en el piso, entonces las funciones trigonométricas se mantienen. En Tx será coseno y en Ty será seno del ángulo. Ahora el segundo paso sería hacerle sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y ahí sí darnos cuenta qué componentes están en X y cuáles entrarían en Y. Ya sabe que en Y es en columna de arriba hacia abajo. Y en el eje X, del centro a la derecha positivo, del centro a la izquierda negativo. Entonces podemos decir la primera ecuación, solo fijándonos en X. Entonces aquí sería Tx menos la fuerza de rozamiento cinético. Es igual a 0. Aquí está. Ahora, en el eje Y, ¿qué nomás tenemos? Tenemos a la normal, tenemos a Ty también, a la predicción del vector T en Y. Y tenemos a los 40 libras, que es el peso que vendría del centro hacia abajo, que siempre va a ser negativo. Esto cuando estamos igualando a 0. Entonces tenemos Y normal más Ty, porque están en el mismo orden positivo de la Y, menos las 40 libras que está hacia abajo.
Ahora, en base a estas dos ecuaciones, nosotros vamos a hacer los reemplazos. Primero vamos a empezar con ecuación 1. Recuerde que aquí es igual FK. FK es igual a UK por la normal. Es decir, fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y también podemos despejar los otros componentes. Para seguir el hilo se ha copiado la misma imagen del diagrama de cuerpo libre. Entonces ahí ya teníamos las dos ecuaciones. Entonces, primer paso, en la segunda ecuación tenemos la normal, que la podemos despejar. TY y menos 40 libras, al pasarlos al otro lado del igual, sabemos que van a cambiar de signo. Acá TY estaba siendo positiva, al otro lado va a ser negativa, y los 40 libras de lo que es negativo va a ser positivo. Entonces nos queda normal, va a ser igual a 40 libras menos TY. Entonces seguramente esta equivalencia de 40 libras menos TY la vamos a tener que aplicar en la primera ecuación. Recuerde que fuerza de rozamiento cinético es igual a coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Pero veamos cómo va. Aquí en la parte de arriba decía TX menos FK. Entonces en vez de ponerle FK, vamos a ponerle UK por la normal. Y la normal a que es igual a las 40 libras menos TY. Entonces esto es antes de reemplazar la normal, ¿no? Aquí en esta fórmula, en la fórmula principal, solo está reemplazado FK. Entonces TX menos coeficiente de rozamiento cinético por la normal es igual a 0. Ahora sí, a esta N la vamos a reemplazar por 40 libras menos TY. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta manera. O sea, todos estos reemplazos son en la fórmula 1. Dice entonces, tensión en X menos coeficiente de rozamiento cinético que multiplica las 40 libras menos la tensión en Y, coordenada Y. Aquí, nada más que decía UK por la normal, en vez de poner normal, ponemos la equivalencia en ecuación 2, que decía 40 libras menos TY. Listo, estamos a un paso de descubrir, pero tenemos ahora que encontrar qué es lo que vale tensión en X y qué es lo que vale tensión en Y. Entonces, para esto nos sirve el ángulo que nos han dado aquí. Entonces, TX, ¿a qué es igual? Es igual a la tensión, que es el vector, por el coseno de 30 grados, TX. Entonces sacamos el valor de coseno de 30 grados, y esto es igual a 0,866 que multiplica a tensión. Lo mismo hacemos con Y. Entonces TY va a ser igual a tensión que multiplica por seno de 30 grados. Entonces vamos a sacar el seno de 30 grados y ya tendremos la equivalencia. Entonces seno de 30 grados es igual a 0,5 que multiplica con ¿quién? Con tensión, que es ese valor que desconocemos. Entonces casi estaría ya descifrada esta fórmula. Ya sabemos lo que es tensión en X, ya sabemos lo que es tensión en Y. Lo único que faltaría es buscar cuál era el valor de UK. Sí, ahí el valor del coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0,2. Ya tenemos todos los valores, entonces sería de reemplazar. Entonces, en vez de poner TX, ya pongo el valor. ¿Cuánto vale TX? 0,866, que multiplica con tensión, menos 0,2, que es el coeficiente de rozamiento, y esto multiplica a 40 libras menos el valor que nos dio en TY, que es de 0,5T.
y eso es igual a 0. Entonces, tenemos ahí una propiedad distributiva. Este 0,2 va a multiplicar a 40 libras. Ojo que aquí está con signo negativo, entonces este menos 0,2 va a multiplicar a 40 libras. Luego este menos 0,2 va a multiplicar a menos 0,5 t. Entonces copiamos igual. 0,866 t. El primer valor va a ser negativo. 40 por 0,2 nos da menos 0,8 libras. Acá menos por menos da más. 0,2 por 0,5 nos da 0,10, que multiplica a tensión. Este es igual a 0. Entonces ahí ya tenemos dos valores que multiplican con tensión. Tenemos el 0,866 que multiplica a tensión, más 0,1 que multiplica a tensión. En cambio, ese menos 0,8 libras está de más. Entonces lo vamos a pasar al otro lado del igual. Aunque en realidad no le pasamos, sino que utilizamos el inverso. Entonces el inverso de menos 0,8 libras va a ser más 0,8 libras. Y estos dos simplemente se van a sumar. 0,8 más 0,1. Entonces, en la suma de estos dos números nos da 0,966, que multiplica a tensión. Este menos 0,8 libras al otro lado ya se hizo positivo, ya sale 0,8 libras. Entonces aquí despejamos tensión. Entonces tensión va a ser igual a 0,8 libras dividido para 0,966. Hacemos esa división y nos tiene que dar el valor de la tensión. Tensión es igual a 8,3 libras. Y de esa manera acabaría el ejercicio. Una buena tarde. Hasta pronto.